preparado y también a la gente que va llegando a la expo de Mariano Roque Alonso. Cristian Vázquez, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Un saludo para todos los televidentes y toda la gente que pasa a saludar acá. Mucho movimiento en la Expo 2023 y realmente un ambiente de fiesta, muy buena onda. No pareciera miércoles, parece viernes porque se ve mucho movimiento, mucha gente comiendo, tomando algo y también hay actividades recreativas porque escucho música en vivo en varios stands. Es así, ahí gracias a la gente que pasa, que nos saluda. Vení acá, vení. Nos encontramos con amigos, Mira, en fin, acá viene de todo un poco. Michael Jackson, pero el mini Michael Jackson. Paraguayo, ahí ¿Qué tal? está. ¿Cómo estás? Acá está. ¿Le ponemos ahí enfrente o acá está bien? Ahí, Acá, o ahí acá está, podemos bien pararnos un la facha. ratito junto a él. Bueno, preparado ya para un show más, ¿verdad? Sí, ¿Con quién estás viniendo? con mi familia. Ahí está, que pase la mami también, ahí los familiares, los demás artistas, que con tu hermano vos sos, o ustedes son los Michael Jackson paraguayos, ¿verdad? Sí. Ahí está también llegando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pasa adelante. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Ricardo. Ricardo, ¿y qué es lo que vienen a hacer hoy en la Expo acá con la familia? Le demos a él ya todo con la indumentaria de Michael Jackson. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes acá? ¿Qué vienen? Y el tema de ahora es poder presentar algunos shows acá para la gente, para que venga a disfrutar también el show de Marlon, de mi papá y también nuestro show. Bueno, ahí, ponete por ahí, vamos a ver un baile, por favor, te pido. Y acá vamos a aplaudir todos, dale, viene acá, por favor. She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, don't mind, but what do you mean? I am the one who can dance on the floor. Dios mío. Qué talento. Mira acá ya la gente se Claro. congregó, están todos enfrente. Vamos a pasar la gorra Además ahí. de ya. eso, Marlon junto con sus hermanos también viene delegado del papá. ¿Qué tal, don? tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Recordame nena? tu nombre, por favor. Sí, Ricardo Fariña. Hace ya 39 años que estoy haciendo todo lo de Michael Jackson, gracias ahora a mi hijo, el Mini, el joven Michael Jackson, también está incursionando en esto. Y siempre venimos acá a la Expo para mostrar lo que es nuestro, ¿verdad? Lo que para nosotros, o sea, para la familia nuestra, Sí. que Michael Jackson siempre va a estar eternamente, ¿verdad? Entonces, la idea nuestra es que Michael Jackson sigue siempre vigente, ¿verdad? Aunque a mucha gente le gusta, ¿verdad? Es así. Realmente le agradecemos muchísimo, le damos paso para que continúen su visita. Gracias, Capo, sos un ídolo, Gerard. Bueno, también ahí al hermano. Gracias, papá. Gracias, don Ricardo. Muy Gracias, amables, gracias. Éxitos. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, era un Gracias. poquito también de todo lo que tiene que ver con esto que envuelve a la Expo. Decíamos ya desde ayer, mucha gente muy talentosa también que viene y tiene a la Expo de Mariano Roque Alonso como una ventana, ¿verdad? Sí, pero eran unas actividades también buscando talentos, luego que Sí. había también, Fer. Entonces veíamos a gente ya con la indumentaria, con los instrumentos. Y ahora ellos vienen para hacer shows dentro de algunos stands. Y qué buena onda que le agarramos acá por el camino, ya le trajimos, ¿eh? Exactamente, bueno, Ya gracias. no sé ni qué es lo que tenemos que decir nosotros ahora, ya quiero bailar nomás. Bueno, gracias a la gente que bueno, también se va acercando, como decíamos. Y como les adelantábamos ya, de hecho, aquí en Puntos de Vista tenemos mucha información del ámbito político. Vamos a estar hablando también en segunditos nada más de educación, por sobre todo también, y lo que tiene que ver con otros temas más que envuelven a algunas investigaciones y el ámbito judicial, Cristian. Sí, bueno, vamos a empezar con las noticias. Bueno, te cuento que en el caso Pechi siguen dándose algunos cambios. ¿Y qué pasó ahora? El fiscal se aparta de la causa. Te cuento que la fiscal Alicia Saprissa se aparta del caso Pechi. Esto se ha dado ahora en las últimas horas. La renuncia de la fiscal Alicia Saprissa a la investigación de la muerte de Marcelo Pechi levantó una polvadera de especulaciones. Al respecto, familiares de la agente del Ministerio Público asesinado lamentaron el alejamiento de la funcionaria y recordaron una amenaza. Acuérdense que había una amenaza de Yarvi Jiménez Pavao, ya que Pechi hizo las gestiones para la extradición del narcotraficante brasileño. Entonces, ¿qué es lo que dice la familia? Que probablemente por temor a esta amenaza todavía la fiscal se aparta. Según Saprissa, decidió apartarse alegando presiones, la misma que se está dando dentro del ámbito de su entorno familiar. También existen cuestiones políticas
que la obligaron a dejar el caso, pero las mismas todavía no fueron dilucidadas. Entonces, mucha tela que cortar en este caso. Principalmente hay que recordar que ella junto con el resto de fiscales que investigaban el caso Pecci fueron denunciados por el Senado en el periodo anterior ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados, así que señalaba ella misma como una de las posibles causas también cuando hablamos de cuestiones políticas detrás de esa denuncia que continúa su curso en el jurado de enjuiciamiento. Bueno, y esto también demuestra que el poder político sigue ejerciendo presión sobre la justicia paraguaya y se dan estos casos y la familia Pecci lamenta muchísimo este alejamiento. Es así, queremos compartir justamente el comunicado de la viuda de Marcelo Pecci, Claudia Aguilera, en donde es ella la que hace referencia justamente a estos aspectos que se mencionaban. Hago público mi pesar y descontento, decía Claudia Aguilera, por la renuncia de la fiscal Alicia Saprissa a la causa que investiga el asesinato de mi esposo y padre de mi hijo, Marcelo Pecci Albertini. Es importante que la opinión pública tenga conocimiento que la desvinculación de la agente mencionada se debe a cuestiones ajenas a la investigación y ajenas a su desempeño profesional. Pero a renglón seguido, Claudia Aguilera hace un llamado de alerta, pues situaciones políticas y familiares pretenden afectar la causa. Abajo ella dice: ratifico a la vez mi confianza en el trabajo que realizan las instituciones nacionales e internacionales, pero ruego mayores esfuerzos para dar con los autores morales de este magnicidio y mantener la guardia en la lucha contra el crimen organizado, combate que nos debe encontrar unidos a los ciudadanos de bien. Alicia Saprissa, que ya era la fiscal desde el inicio de este caso. Sí, bueno, entonces este caso que continúa de esta forma, vamos a ver quién es el fiscal que es asignado para continuar todo este trabajo de información y bueno. Mencionaba ahí en el documento anterior que compartíamos que es el fiscal Francisco Cabrera, el que va a continuar con todo el resto del equipo de trabajo. Sí, pero en algunas ocasiones se tiene que convocar a otro para que quede con el caso, porque en estos momentos, dentro de estas investigaciones, se suele dar a alguien que supla esa renuncia y después se busca quién es el que va a quedar a cargo realmente. Hay que ver si el fiscal ya fue designado para tomar el caso. Mismo, vamos a ir mostrando la parte final ya del resuelve de la Fiscalía General del Estado, después de que sea la propia Alicia Saprissa la que haya pedido ser sacada de este caso. A petición de ella es que finalmente se da el cambio. Y al final ya designa también el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, lo que tiene que ver con los demás fiscales que continuarán con la causa ante la salida de Alicia Saprissa. Allí está quedando conformado el equipo de trabajo con los siguientes agentes fiscales: Francisco Cabrera, Liliana Alcaraz y Manuel Doldán. Ya se conformó, entonces ya queda este equipo para continuar el trabajo de pesquisa e investigación. Bueno, y cambiamos de tema. Queremos hablar ahora de otra causa judicial, pero que en este caso fue suspendida una audiencia que se debía realizar para Ramón González Daer y algunos miembros de su familia, que ellos participaron. De hecho, debían haber acudido en esta audiencia finalmente, que terminó siendo suspendida para Delcia Carjallo de González, Fernando González Carjallo y Carolina González Aguilera, esposa, hijo y nuera respectivamente de Ramón González Daer. La audiencia estaba prevista, una audiencia de imposición de medidas para el día de hoy, pero fue suspendida. Los mencionados se encuentran procesados por presunto lavado de dinero proveniente de la usura. ¿Por qué la suspensión? Porque se presentaron dos recursos de reposición y apelación de subsidio, mejor dicho, planteados por las respectivas defensas, tanto de Delcia Carjallo y Fernando González, esposa e hijo de Ramón González Daer. Bueno, también hay que tener en cuenta, volvemos al ámbito de la Fiscalía. ¿Por qué? Porque el fiscal general del Estado estuvo haciendo un pedido al Congreso de la Nación, estuvo gestionando una ampliación presupuestaria y esto tomó de sorpresa a mucha gente porque no se tenía una noticia muy amplia sobre el tema. Se sorprendió mucha gente hoy cuando el fiscal general del Estado, el doctor Emiliano Rolón Fernández, realizó una visita fugaz al Congreso, donde fue recibido por el presidente del Congreso, Beto Velar. Fue para un pedido de ampliación presupuestaria para el Ministerio Público. Y esto también, Fernanda, hay que tener en cuenta que se venía haciendo incluso
antes de la gestión del nuevo fiscal general del Estado, cuando Sandra Quiñones, en ese momento era todavía la actual fiscal general del Estado, hablaba de la deficiencia económica para poder cubrir muchas plazas y también el tema de seguridad de los fiscales a nivel nacional. Entonces él lleva adelante otra vez un pedido, una ampliación presupuestaria. Bueno, y tenemos que hablar también ahora de todo lo que tiene que ver y envuelve en sí a la Cámara de Senadores, porque Javier Vera, el que sigue en la lista de senadores que se habían presentado por parte del Partido Cruzada Nacional, pide jurar. Él envió un documento, de hecho, el día de hoy, Javier Vera, conocido como Chaqueñito, una nota dirigida a la presidencia del Congreso, a Silvio Velar, mediante la cual solicitó a la presidencia prestar juramento como senador ya en reemplazo de Rafael Esquivel, alias Bururu. Chaqueñito solicita que se le pueda tomar juramento como senador en virtud a lo dispuesto en el artículo 161 del Código Electoral y en el reglamento interno de la Cámara de Senadores. Dice incluso que el mismo se sustenta en dictámenes jurídicos que habían sido emitidos por los asesores de la presidencia, que recordemos el jueves pasado Silvio Velar hacía una lectura en la sesión ordinaria del pasado jueves acerca de estos dictámenes en donde se recomienda que la decisión de asumir en reemplazo del senador electo y proclamado Rafael Esquivel debe ser una decisión que se tome por el Pleno del Senado. Recordemos que Javier Vera es comerciante, es influencer, incluso se mostraba con ese perfil en redes sociales y se presentó, quedó como número 6 en la lista de Cruzada Nacional, no entró entre los 5 primeros senadores y lugares con los que se quedó Cruzada, pero ante esta imposibilidad hasta el momento de Rafael Esquivel de ir a jurar, él ya pide que directamente el Pleno decida y lo convoque para este jueves. Ni corto ni perezoso, aparte de influencer, de empresario, también es muy rápido, pues ya pidió que lo incluyan en la próxima sesión, incluso para el juramento. Él ya está pidiendo y acelerando los trámites. Bueno, también en el ámbito parlamentario continuamos dentro del Congreso de la Nación. ¿Por qué? Porque Silvio Beto Velar firmó la resolución número 49. ¿Y qué dice la resolución número 49? Es esta la resolución que elige a los nuevos miembros para el Parlasur. El presidente de la Cámara de Senadores y del Congreso Nacional, Silvio Velar, firmó la resolución número 49 por la cual se designa a los 9 senadores titulares y 9 suplentes que formarán parte de la representación ante el Parlamento del Mercosur Parlasur. En ese sentido fueron designados como representantes titulares de los senadores colorados Derlis Maidana, Basilio Bachi Núñez, Lizarela Valiente, Lilian Samaniego, Javier Zacarías Irún, así como los liberales Dionisio Amarilla, Noelia Cabrera y los legisladores Katia González y Patrick Kemper. En tanto, fueron designados como representantes suplentes los senadores Pedro Díaz Verón, Arnaldo Samaniego, Carlos Núñez Agüero, Hernán Rivas, Natalicio Chase, Hermelinda Alvarenga, Zeneida Delgado, Edgar López y Norma Aquino. Estas designaciones se hacen de manera indirecta, teniendo en cuenta que en mayo pasado el Congreso Nacional sancionó la modificación del Código Electoral. O sea, ¿qué hicieron acá? Cambiaron las reglas de juego. Antes se votaban por estos escaños, ahora se elige en el Congreso de la Nación y estos fueron los designados. Bueno, seguimos nosotros 19 con 20 minutitos aquí en Puntos de Vista. Hacemos una pausa, Cristian, pero a la vuelta vamos a hablar de un tema sumamente importante, educación y por sobre todo, cómo lograr que la sociedad civil pueda tener una participación activa, pueda involucrarse más en este tema. Es demasiado importante, es un tema que la gente quiere que siempre esté en primer lugar. Educación, te dice, salud y seguridad. Y bueno, por eso hoy vamos a estar con gente que sabe del tema y vamos a dar nuestros puntos de vista. Ya venimos. Seguimos aquí en Puntos de Vista desde la Expo de Mariano Roque Alonso, agradeciendo a toda la gente que nos sigue. Y también, como decíamos, Cristian, ya queremos dar paso a nuestro invitado, darle la bienvenida al señor Oscar Charotti de Juntos por la Educación, porque hoy este es el tema fundamental que nos trae aquí a debatir un poco en Puntos. Sí, y nosotros teníamos ya algunos datos que estábamos compartiendo fuera del corte y Fernanda, hay que avanzar con esto porque realmente hay datos
que a mí me asustaron bastante ahora hablando con Oscar. Es así. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué Bienvenido. tal, Fernanda? ¿Qué tal, Cristian? Un gusto, un placer y bueno, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, hablábamos un poco de lo que tiene que ver con educación, pero se está preparando, dicho sea de paso, una conversación incluso acerca del rol que tiene que cumplir la sociedad en este sentido para mejorar la educación. ¿Cuál es el ingrediente secreto, podemos decir, para mejorar? Bueno, a ver, gracias a que lo mencionás, les comento, mañana en el local del DNI a las 9 de la mañana estamos llevando adelante un encuentro con organizaciones de la sociedad civil en el marco de una iniciativa del Colegio de Organizaciones de la Sociedad Civil, que es una iniciativa de una cantidad muy importante de organizaciones que nos juntamos justamente en función de poder, por un lado, articular las acciones y por otra parte también dar cuenta a la ciudadanía efectivamente del enorme rol que tiene la sociedad civil como instancias intermedias para la construcción de políticas públicas. El tema de educación es un tema tan complejo, es tan complicado que realmente requiere de que no solamente la sociedad se organice, sino que efectivamente logre incidir en base a evidencias. Eso implica muchas veces tener a disposición personas competentes, conocedoras, poder recabar información de manera tal que realmente nos permita conocer el tamaño del desafío y contribuir con las políticas públicas y con el Estado paraguayo. Mañana a las 9 de la mañana en el DNIE tenemos un espacio y le invitamos a todos los que quieran participar, acompañar desde las redes sociales o mismo de manera presencial. Vamos a tener la visita e invitados especiales de Argentina y Colombia, quienes nos van a compartir sus experiencias a nivel nacional de cómo abordaron una serie de desafíos. Uno de ellos que tiene que ver justamente cómo Argentina abordó los desafíos de enorme conflictividad y polarización en el tema educativo que lo vivieron hace un tiempo. Ellos llevaron adelante unas experiencias denominadas las mesas mediar, que fueron unos espacios donde con distintos grupos muy polarizados, digamos, con discusiones muy dicotómicas y antagónicas, lograron realmente concertar una visión, construir acciones que les permita avanzar, digamos, en el ámbito de educación. Ahora, ¿cuál es el principal problema de la educación paraguaya? Puede ser muy amplia parecer la pregunta, pero así, el pilar del cual se desprende lo otro que hay que mejorar. Creo que el principal problema es que todos los chicos no están en las instituciones educativas y los que están en las instituciones educativas no necesariamente logran aprendizajes significativos. 450.000 chicos no se encuentran en las instituciones educativas y aquellos que están en las instituciones educativas, entre 7 y 8 de cada 10 no logran aprendizajes básicos en lectoescritura, matemáticas y ciencias. Bueno, tenemos 450.000 chicos fuera del sistema educativo, o sea que no van luego a la escuela. Sí. Y los que sí ingresan desde el primer grado hasta concluir la secundaria, tenemos un nivel de deserción de ¿cuánto? Del 50%, es decir, de 10 niños que ingresan al primer grado, tan solo 5 terminan los 12 años de escolaridad. 5, el 50%. Es demasiado alto. Por muchas razones, cuestiones económicas, cuestiones de cuidado, repitencia, desinterés. Ahí te quiero preguntar algo y a vos también, Fer. En otros países existe estas instituciones del Estado que son denominados visitadores sociales. Acá nosotros no tenemos a alguien que se encargue de hacer esa visita. Bueno, este pibe, ¿por qué dejó el sistema educativo? Se va, investiga, va a las casas, porque es un tema de interés público real esto. ¿La supervisión Sí. o no? Bueno, a ver, en estos últimos años hemos visto la experiencia de las maestras mochileras, que tiene un poco que ver con esto que decís, Cristian, ¿verdad? Principalmente para todo lo que es la atención en primera infancia para los más chiquititos, visitan a las familias, acompañan a las familias, ayudan, digamos, en el desarrollo de pautas de crianza que son sumamente importantes para que los chicos efectivamente puedan garantizar, digamos, un desarrollo saludable. Pero esto tropieza efectivamente, por un lado, no solamente con la falta de capacidades, condiciones institucionales del ente rector de la política educativa, que es el ministerio, sino principalmente con la falta de presupuesto. Todos estos programas están siendo financiados en el marco de proyectos proyectos que tienen un plazo definitivo, que no forman parte, digamos, de los programas consolidados a nivel ministerio y que en algún momento efectivamente ese financiamiento va a terminar y bueno, y eso efectivamente no permite sostener ese tipo de iniciativas. Bueno, queremos compartir con ustedes también y con toda la gente que se va sumando a esta charla lo que decía hace unos días nada más y que generaba y daba de qué hablar también incluso en medios de otros países, en una charla, en un conversatorio, en una reunión que tenía el ministro de Educación, Nicolás Zárate, pero en el exterior. El actual, ¿verdad? El actual. Ah, ok. Hablaba sobre educación y decía, estamos básicamente sobreviviendo nada más en materia educativa en Paraguay. Compartimos.
entramos con el tema de jornada escolar extendida, todos siempre buscando el tema de la calidad, ¿verdad? Pero nuestra realidad es otra. Nuestra realidad hoy es una realidad de sobrevivencia. Nuestros chicos van a la escuela y muchas veces la única alimentación que reciben es la que le proporciona la escuela. O sea que la alimentación es un tema clave, único, un peso fenomenal. Y ahí hay las grandes paradojas, ¿verdad? Paraguay es un gran productor de alimentos, el cuarto exportador de soja a nivel mundial, pero hoy no tenemos la capacidad de alimentar a todos nuestros chicos. Entonces, si no hay alimentación, tenemos ausentismo. Al tener ausentismo, tenemos violencia, porque los chicos que están fuera del sistema finalmente caen en la violencia. Y hace poco me encaraba la prensa porque tuvimos hechos muy violentos en Paraguay post pandemia. Nosotros pensamos, creemos que son ya consecuencias de la pandemia. Y yo decía, bueno, la jornada escolar extendida es una respuesta a combatir esta violencia. En este caso es más tiempo, sí es importante para nosotros, por lo menos para contenerlos, porque muchos casos de abuso en menores se dan en ese hogar que es también un poco desintegrado. Zárate, en una reunión, en una conferencia internacional en Portugal organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo, en Paraguay estamos sobreviviendo, decía, y marcaba así estos puntos claves, Oscar. ¿Es la misma lectura que ustedes le dan? Totalmente. Y fíjense lo siguiente, el proyecto de jornada escolar extendida hoy en día está financiado en el marco de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, esto no está siendo financiado con recursos del Tesoro, es un pequeño préstamo que justamente está desarrollando una iniciativa piloto en 300 instituciones educativas de las 11.000 que existen, para que vean lo acotado del alcance. Realmente estos son desafíos enormes que tenemos en el marco del sistema, no solamente en cuanto a financiamiento, porque también tenemos que mencionar, si bien el financiamiento es absolutamente insuficiente, no todo se resuelve con recursos, ¿verdad? Y aparte se eligen estas 300 porque es en donde se puede aplicar realmente con estos recursos que se destinan, porque hacerlo a nivel nacional sería imposible, como decís. Pero ahí yo le hago una acotación a Cristian, perdón. A mí me tocó ir a instituciones educativas de cobertura y me decían, acá tenemos la jornada de educación, de jornada escolar extendida, Sí. pero no tenemos el almuerzo. Exacto. La jornada escolar extendida justamente no solamente te exige como ente rector, como parte de la política pública, no solamente garantizar la extensión de la jornada, sino que de alguna u otra forma garantizar las intervenciones de infraestructura para adecuar la infraestructura educativa a una adecuación en la jornada, requiere y exige la alimentación escolar para garantizar que esos chicos estén. Y ahí es importante mencionar, el tema de la alimentación escolar está profundamente desfinanciado, como dice el ministro, prácticamente según las estimaciones que habíamos realizado en el 2020 desde el Observatorio Educativo Ciudadano, estimamos que la inversión en alimentación escolar ronda los $600 millones año. Hoy en día estamos invirtiendo $100 millones, o sea, un sexto de lo que efectivamente requiere, y que da cuenta y que básicamente el alcance a nivel nacional es sumamente limitado. Si quitamos un promedio del presupuesto el cual se dispone para alimentar a cada chico a lo largo de 186 días por año, el promedio nacional alcanza un poquito menos de 2.000 guaraníes por día. O sea, 2.000 guaraníes. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos realmente garantizar como parte de...? No compras ni 3/4 de galleta con eso. Y esto se suma, Cristian, a esto lo que vos decías que no terminaba de mencionar, es que en las instituciones de gestión oficial el 40% de la matrícula, son niños, niñas y jóvenes que provienen de familias de alta condición de vulnerabilidad, pobreza o pobreza extrema, y que, como bien decías, ese plato de comida, como decía el ministro, también es fundamental para que efectivamente los chicos accedan. ¿Y qué se hace con las escuelas precarias? Porque hemos visto, y acá hablamos nuevamente de ese tema central, de la situación de la sociedad civil y el rol que tienen. Ahí estábamos compartiendo, de hecho, en un plano al lado nuestro, escuelas que se caen a pedazos o que no tienen los insumos necesarios, y son los padres muchas veces los que asumen ese rol de sociedad y las se van, cooperadoras se llaman, Fer. y pintan y cuidan y hermosean. Son las madres muchas veces albañiles las que se van a nuevamente reformar todo. Fer, mira lo que son estas imágenes. Cuando vos ves esto en serio, estamos en condiciones de aprender en estas aulas. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que esa es la imagen más clara, más elocuente efectivamente del rezago educativo que estamos viviendo en nuestro país, ¿verdad? Y muchas veces decía, creo que un director del Tesoro de los Estados Unidos decía, el presupuesto público no es simplemente una conjunción de números, es realmente la representación de nuestras
voluntades como sociedad. Y bueno, y esto efectivamente da cuenta de la inversión pública, donde, si bien es cierto, como bien mencionas, Fernanda, las cooperadoras escolares que forman parte de la sociedad civil organizada realmente tienen un trabajo muy importante en sostener lo básico, esto que decía el ministro, en esta cuestión de subsistencia. Son los padres, finalmente, los padres de familia, los que ponen de su bolsillo para arreglar las escuelas, para la limpieza de las escuelas y para las cuestiones absolutamente más básicas en cada una de estas instituciones. Oscar, yo sé que venís de una entidad que lucha por la educación y hay un gran desafío. Y ese desafío ya va a quedar en manos del nuevo ministro y del presidente de la República, que dijo públicamente que él quiere encabezar la lucha por la educación. ¿Qué le decís en un mensaje corto para cerrar? Primero, que es importante para toda la gente dar cuenta de que un sistema educativo no se transforma desde la centralidad de un ministerio. El gobierno puede hacer mucho, pero realmente un sistema educativo se transforma con la gente, desde las comunidades, con la articulación, de las familias, de los padres, de los estudiantes, de los empresarios, de la sociedad civil. Si queremos cambiar la educación, realmente tenemos que encontrar la forma de trabajar todos juntos por la educación de nuestros chicos. Del 1 al 10, este gabinete de educación que se está formando. Con mucho optimismo, mucha esperanza, y hace muchos años realmente no veíamos un equipo con tanta trayectoria y conocimiento en el ámbito educativo. Yo diría un 10. 10. A esperar los resultados entonces ahora también. No, por supuesto, y a contribuir también en todo lo que podamos. Qué vara alta acaba de dejar acá Oscar, ¿eh? Es así. Bueno, gracias, Oscar Charotti. Gracias muy a amable. usted siempre por la oportunidad de conversar sobre esto. Gracias, Bueno, Cristian. hablábamos de educación, hacemos breves. Ya tenemos 18 grados de temperatura, seguimos en puntos de vista. ¿De qué hablamos ahora, Cris? Vamos a hablar de situaciones pintorescas en el Congreso de la Nación y vamos a hacer un recuento y una mirada al retrovisor para ver quiénes eran esos personajes pintorescos del Congreso Nacional. A ver. Hubo un tiempo en que el Congreso paraguayo salía de un día normal con alguna pelea pugilista entre legisladores en plena sesión. Afortunadamente, los congresistas de estos tiempos llaman la atención de los medios a pesar de sus caldeadas discusiones, más bien con algún que otro momento ejemplificador. En el Congreso paraguayo del presente siglo, uno de los primeros en salirse del protocolo y la solemnidad fue el senador Alfredo Jaegli. El mismo legislador en el año 2010, durante el informe presidencial anual, puso muy nervioso al mandatario, haciendo sonar durante su alocución un elemento que era muy popular gracias al Mundial de Fútbol de ese año, la vuvuzela. Políticos, sociales y ciudadanos. Otros momentos aislados como este se sucedieron, pero como les digo, aislados. Hasta que asumió el Congreso 2018-2023. Parte de este Congreso fue el ex candidato a presidente paraguayo Cubas, quien en más de una ocasión arremetió contra sus pares. El elemento protagonista fue el agua. Le derramó agua a Calé y luego a Lugo. Luego de bañar a medio mundo, lo echaron del Congreso. En Cámara Baja, el capítulo aparte lo tiene Katia González, quien llevó a otro nivel el significado de ejemplificación. Lavó ropa en el Congreso, hizo pasear juguetes en los pasillos y en varias ocasiones le dedicó canciones a sus colegas. ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón o prefieres pollo frito, mi amorcito? La pareja Celeste Amarilla y Bachi Núñez también fue protagonista en Cámara Baja de varios careos. Evidentemente, como está desequilibrada y necesita un tratamiento. Esta interesante pareja dispareja ahora se ve en las sesiones del Senado. Les tenemos fe a ambos, porque bien sabemos que esta novela continúa. Y afortunadamente, los congresistas modo show 2023-2028 ya empezaron a destaparse. El primero fue el diputado cruzadista Miguel Martínez, quien llegó a la sesión vestido cual hincha de la selección, sombrero y remera albirroja. El detalle, su rostro impreso en la parte de adelante. Y este miércoles en Cámara Baja, la diputada liberal Graciela Aguilera reprendió a sus colegas colorados por faltar usando de excusa que tenían hambre para realmente ir a saludar a su líder HC por su cumpleaños, dejando la sesión sin quórum. Con canasta a la cabeza y al son de Chipa, rica Chipa, repartió el alimento antes de la sesión. Esta casta parte de congresistas no es nueva, pero es indiscutible que para captar la atención de la prensa y la ciudadanía, el congresista ejemplificador está de moda.
Esto resume un poco estos últimos años. Hicimos una especie de miércoles de TVT. Hay espectáculos y espectáculos. Hay cuestiones en donde sí la ejemplificación sirve para llegar a más gente que se sepa de algunos temas que están ahí en el ojo de la tormenta y en el debate en la Cámara de Diputados o en el Senado. Pero hay cuestiones que sinceramente no hace falta tanto show. Pero yo te voy a decir algo, forma parte del marketing político actual. ¿Por qué, Fer? Porque antes, años anteriores, el político pues se esmeraba por presentar proyectos de ley, por tener buenos discursos Pero no debería ser así políticos. otra vez. Y debería, Eso no- pero, no pero es la sabes idea. que hoy el electorado tiene en cuenta el nombre de quien se acuerda. Entonces los políticos saben esto y lo utilizan a su favor. Entonces arman show para que la gente sepa, por ejemplo, fulano de tal, todo el día sobresale por algo. Etapa de los diarios, nosotros mismos le nombramos. Hoy, por ejemplo, estamos Pero haciendo un programa sobre ella. Hasta este punto. Pero totalmente. A mí me parece ya en algunos casos desesperantemente ya ahí por el piso la integridad o esa intención de que los diputados, senadores sean representantes del pueblo. Esos son los representantes que nos merecemos. Tan mal estamos como para decir que esas personas nos van a representar así. Y son los que la gente justamente los recuerda más y por eso hacen ese tipo de campaña. Es una campaña de posicionamiento y forma parte de lo que hoy se conoce en marketing político, la campaña permanente. ¿Y en qué consiste la campaña permanente? Sí. La campaña permanente es que vos tenés que armar quilombo así, ¡pum! Pero mañana me peleo con Fernanda, entonces agarramos un moqueteamos acá, salimos frente a toda la gente y mañana aparecemos en la tapa de los diarios, Crónica Popular, unos cuantos puretes. Y después el viernes, ¿qué hacemos, Fer? El viernes vengo disfrazado de payaso al programa, entonces ahí otro tema. Entonces el marketing político permanente. En el mal sentido, pero bueno, ¿qué va a hacer, verdad? Bueno, ¿y cuál es tu candidato entonces a esta cuestión? El mío yo quiero que no... ¿Te va a sorprender en este periodo? Miguel Martínez. El que se fue con el sombrero. El que se fue. Ojalá nomás que no se convierta en una especie de pájaro campana cada vez que aparecía perdía la selección paraguaya. La primera vez, en su primera locución y en la segunda creo que también lo hizo todo en guaraní. Eso por lo menos es destacable. Por lo menos. Mi candidato. ¿Quién? Si llega a jurar así como lo quiere hacer... Chaqueñito. Javier Vera. ¿En serio me decís? Para el show. Para el show. No estoy diciendo que me guste, que me disguste, pero hay mensajes políticos que se pueden dar con el show. Hay otros que lastimosamente no. Bueno, y usted, señora, señor, ¿quién es el que va a ser el personaje pintoresco? Piensa. Bueno, ya nos estamos despidiendo aquí desde el stand de la Expo de Mariano Roque Alonso. Un gusto compartir con todos ustedes y tenemos que hablar de algunas de las últimas informaciones políticas. Así es, Yaminal, por ejemplo, hace la campaña permanente, todos los días está en prensa. Hoy bueno, también. Un comunicado que ha emitido, en este caso bastante extenso, donde ella habla de que no renunció al Partido Cruzada Nacional, que Paraguayo Cubas la obligó a renunciar, cuenta y hace un relato pormenorizado también de aquel hecho en donde ella dice haber sido maltratada por Payo Cubas cuando estaba todavía él recluido en la agrupación especializada e incluso después critica que su actuar es similar, es exactamente igual que el del Partido Colorado que él tanto cuestiona. Así es, bueno, extenso comunicado, resumido muy bien ahora por Fernanda y nosotros estamos llegando al final. Agradecemos la atención de toda la gente y esperamos que puedan venir a visitar la expo. Ya viene Mi Tierra Roja. Nos vamos. Chao, chao.